Buenos días a todos. Hoy es Día de Reyes, 6 de enero 2025. Día en que está con nosotros una reina, Reina Rivera, a propósito del Día de Reyes. Reina es profesional del derecho y analista en derechos humanos. Reina, ¿qué tal? Mucho gusto, Renato. Feliz día también para todas las personas que nos escuchan. Le decía, Reina, que sería lindo después de venir del 24 y 31 que el 6 fuera igual al 24, 25, 31, 1, 6, 7. Pero ya es demasiado, ¿verdad? Ya sería demasiado. Bueno, primero decirles que me impactó el anuncio de la muerte del abogado Raúl Pineda Alvarado. Me impactó. Yo no sé si fue a Reina, que escuché en un BTR ayer domingo en TN5 Dominical, o fue a otra abogada. Es que solo estaba escuchando el noticiero porque estaba haciendo algunas cosas, pero no fue Reina. No fue Reina, se me pareció la voz a la de la abogada Ana Pineda. Creo que al final fue Ana Pineda, me impactó. Así que mi solidaridad con la familia del abogado Raúl Pineda Alvarado. Lo traté menos que otros periodistas, pero debo decir que cuando lo traté, las pocas veces que lo traté, había una camaradería enorme entre él y yo, como si pasara yo todos los jueves y viernes en su casa, como si tenía esa afinidad de él con muchos colegas periodistas y otros profesionales. Él se nutría de toda la información que intercambiaban amigos de él, periodistas, abogados y líderes de otros estratos. Siempre tuvo esa capacidad de comunicación, esa relación afectiva, Raúl Pineda Alvarado. Así que, digo, me impactó. Y como sé que esto nos va a ocurrir a todos, más temprano que tarde, pues igual dije yo, a cuidarnos un poquito más de los que nos cuidamos, o los que estamos descuidados, a cuidarnos más. Porque uno puede morir por una larga enfermedad, pero igual puede morir en cualquier momento, por un accidente vial, por una contingencia. Así que lo bueno es estar preparados. Y yo quisiese que este 2025 estuviésemos preparados todos, a bajar la voz que estamos en el estudio. Gracias. A bajar la voz que estamos en el estudio, como siempre. Yo vengo así creyendo que el set es un santuario, aquí no debe haber ninguna mosca. Esto debe ser lo más silencioso para que todos estemos concentrados. Esta mañana, aparte de Reina Rivera, me acompaña el abogado constitucionalista y penal Luis Romero. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Feliz año a usted, a mis colegas y amigos, ¿verdad? Al pueblo hondureño. Y como usted lo decía, yo creo que el pueblo hondureño hoy está de luto. Está de luto porque la muerte del abogado Raúl Pineda, ¿verdad?, es algo que debe representar mucho para nosotros. Él era de los pocos referentes que era coherente en su actuar y en su pensar, que cuando él emitía sus opiniones trataba de alejarse de sus intereses personales para ver una realidad verdaderamente objetiva de las cosas y poder orientar al pueblo hondureño, ¿verdad? Creo que fue un gran jurista y un gran ser humano. También nos acompaña el abogado constitucionalista Oliver Erazo. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. Muy bien, muy gracias a Dios, muy bien, gracias por la invitación, licenciado Renato, y colegas y amigos. Igual, extender mis condolencias a la familia del abogado Pineda Alvarado, un analista, un jurista muy pragmático, realmente coherente con su decir y con sus hechos. Indiscutiblemente el país ha perdido un jurista de altos quilates que generaba a través de sus análisis luz, no confrontación, sino veredas de solución y de paz. Un saludo respetuoso a su familia y pues bueno, los que quedamos en la Honduras de hoy, hacer nuestro trabajo de la mejor manera para generar paz y cohesión social. Joaquín Mejía, el abogado Joaquín Mejía, experto en derechos humanos. Joaquín, bienvenido, buenos días. Bueno, feliz año,
para todos, ¿verdad? Feliz año para todos. Ya. Y feliz año para Joaquín. Igualmente. Joaquín, ¿te encuentras en el país o estás en Vigo? No, estoy en el país. Lo que pasa es que viajé a Progreso el día de ayer cuando me llamó Carlos, pero me hubiera encantado estar personalmente con ustedes. Y bueno, además de saludar a Reina, a Luis y a Oliver, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaban. Renato, yo siempre he insistido en esa necesidad de debates de alturas en el país y creo yo que el abogado Pineda Alvarado era un ejemplo de ello. Es decir, que más allá de las posiciones políticas, Ujú, ideológicas, sí. él era un hombre estudioso del derecho y sin duda alguna yo tuve la oportunidad de debatir con él un par de veces y era realmente un enorme aprendizaje poder debatir con él en esos niveles de altura que planteo. Que nunca descalificaba. Nunca. Disentía, discrepaba, pero sin descalificar. Discrepaba, disentía sin enojarse y no provocaba enojos. Así Es decir, si es lo que uno anhela. Sin Siempre peyorativos. trataba de argumentar con la razón, ¿verdad? Sí. Era alguien que hacía uso, pues, bastante del sentido común de las personas. Y no es de la fácil lógica. controlar las emociones cuando uno discrepa y en el fondo sabe que no está teniendo la razón en lo que arguye. Y a muchos, y a mí me ha pasado que hay veces que pierdo la capacidad de argumentar y sé que los argumentos de la otra persona pesan más y tienen más validez. Pero hay un orgullo innato en nuestra naturaleza humana que uno nunca quiere perder. Y entonces empieza a enojarse. Que conste, madurar y evolucionar en ese sentido implica primero ser autocrítico y decir, pero así no voy a llegar a ningún camino si siempre que estoy debatiendo me enojo. O sabiendo que no tengo la razón, intento con falacia sustentar mi argumento. Eso solo nos conduce al fracaso al final. Pero bueno, nos ha pasado a todos. Algunos ya estamos superando eso o ya lo superamos. Hay otros que no. Y hay otros que aprendieron ese don a debatir sin descalificar. Feliz año a todos. Gracias. Estas son las portadas de hoy de los medios históricos del país. Cuando digo medios históricos son los periódicos que leía Reina cuando tenía 9, 10 años. Tiempo, ¿te acuerdas, verdad? Todavía se cuenta. Tiempo, la prensa, Tiempo es digital. La prensa, primero fue la prensa, luego apareció Tiempo, luego apareció La Tribuna, posteriormente El Heraldo. Todos esos medios, les digo yo, medios históricos. Y bueno, y los medios electrónicos como HRN, Radio América, televisivos como el nuestro. ¿Qué dice la prensa? General Romeo Vázquez queda en prisión. Romeo Vázquez nunca dio una orden para atentar contra un hondureño. Quieren silenciarme. El Heraldo dice, acusados por el Ministerio Público por la muerte de Isis Obed. Ministerio Público acusa a Romeo Vázquez y a otros 2 exmilitares. La Fiscalía presentó un requerimiento fiscal contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el entonces su jefe del Estado Mayor Conjunto, Venancio Cervantes, y el jefe del Comando de Operaciones Especiales, Teniente Coronel Carlos Roberto Puerto, por el homicidio de Isis Obed Murillo el 5 de julio de 2009. Los exmilitares fueron capturados y llevados a los tribunales. Partidarios de Vázquez y de Libre se gritan en los tribunales. Anoche seguía la audiencia de declaración de imputado y se decidía si se les mandaba a prisión. Y en efecto, se les dictó detención judicial. Vamos a tener imágenes porque todavía no han sido llevados a la Marco Aurelio Soto y los envían para allá. Estas imágenes son en vivo de los juzgados. Arrestan a Romeo Vázquez Velázquez, dice La Tribuna. También capturaron a los oficiales retirados Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto. Se les acusa de homicidio y lesiones agravadas contra Isis Obed Murillo y Alec Roberto Zavala. Es la noticia que domina el panorama hoy en el país. ¿Qué dice tu nota? ¿Qué dice tu nota? Vamos a ver. Honduras en un año político convulso, con incertidumbre, capturas y desconfianza. Honduras en un año político convulso. ¿Por qué corren? ¿Por qué corren los periodistas? Vamos a ver. ¿A quién tenemos? Velázquez. Al Black Mamba va a ser trasladado hacia la Penitenciaría Nacional junto a los otros 2 oficiales en condición de retiro para ser trasladados a la Penitenciaría Nacional. En este momento
aquí en este momento, aquí está siendo ingresado, ya en este momento ya está siendo ingresado el general Romeo Vázquez Velázquez, asimismo Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Funes. Ellos se les acusa el Ministerio Público por el delito de homicidio y lesiones graves, ya que hace una par de horas finalizó la audiencia donde se le dictó detención judicial y se van a presentar el próximo viernes 10 de enero para la audiencia inicial. Ya en este momento estamos en vivo también para Frente a Frente. En este momento el Black Mamba está llevando a estos 3 oficiales en condición de retiro. Romeo Vázquez Velázquez, asimismo, miren en este momento, esta es la comitiva por parte de elementos de la Policía Nacional, donde en este momento va a ser trasladado hacia la Penitenciaría Nacional de acuerdo a la información que nos han proporcionado, y serán para acá. Andy, por favor, Andy, súbase, Andy, súbase, papá. Vamos para acá. Es el periodista Flavio Pavón de hoy mismo que está describiendo el mecanismo de transporte de estos 3 oficiales hacia la Marco Aurelio Soto. Es decir, es la penitenciaría, la cárcel que está ubicada en el sector de Támara Francisco Morazán. El próximo viernes hay audiencia, se les ha dictado detención judicial. Y ahí vemos este carro adquirido en la administración de Xiomara Castro, donde se llevan a estos 3 oficiales del Instituto Castrense. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto en el 2009, el subjefe del Estado Mayor Conjunto y también un oficial de una unidad militar. Ya les dije los nombres, si quieren se los repito. Romeo Vázquez Velázquez y los generales también en condición de retiro, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, acusados de homicidio y lesiones graves. Ahí los ven en pantalla, Lucecita Madrid con el título del programa de esta mañana. Adelante, buenos días, bienvenida Lucecita y feliz año también. Feliz año, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema de hoy, lunes 6 de enero. ¿Y qué datos revela autopsia de Isis Obed? Ese es el tema de hoy. Usted puede opinar a través de diferentes medios. En nuestras cuentas en redes sociales nos encuentra como Frente a Frente HN y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Sí, escuchaba al exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado. Usted puede tener su criterio de Edmundo Orellana. No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero este servidor que modera Frente a Frente siempre ha creído en el criterio de Edmundo Orellana. Le tengo mucha confianza al criterio de Edmundo Orellana. Algunas veces uno puede disentir. Hay coyunturas en que uno disiente. Pero el hecho es que me parece que es un buen profesional. Y hace algunos minutos estaba diciéndole a Ramón Matute que él presume que el Ministerio Público tiene pruebas irrefutables para presentar ese requerimiento fiscal contra estos 3 oficiales. Eso es lo que estaba diciendo Edmundo Orellana. Ah, ¿me la va a atender? Ok. Pero que si no es así, va a ser el ridículo el Ministerio Público. Ya en este momento me atiende Edmundo Orellana, será una entrevista breve y luego voy a escuchar la opinión de mis 3 invitados aquí en el set y también de Joaquín Mejía, que está en el Progreso. Partamos de esa premisa de Mundo. Es que Moncho solo le hizo una pregunta, 1 minuto, 2 minutos ya por cuestiones de tiempo, y yo quiero escuchar un criterio más ampliado
de Edmundo Orellana Mercado. Lo tenemos ya. Abogado, me interesó, doctor Edmundo Orellana, me interesó lo que estaba diciendo hace algunos minutos a Ramón Matute. Si me pudiera dar un poquito más de detalles sobre las valoraciones que usted tiene de este requerimiento fiscal presentado contra estos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y que tuvieron un papel protagónico en el 2009 cuando se produjo el golpe de Estado. Buenos días, gracias por atendernos. Feliz año, Renato. Feliz gracias, año doctor. a usted Igual. y a sus compañeros y por supuesto a los invitados de hoy. Pues mire, yo desconozco el contenido del requerimiento. Definitivamente no puedo dar una opinión al respecto porque lo desconozco. Pero asumo que el Ministerio Público tiene la prueba científica para acreditar los hechos imputados a estos militares. Y eso significa que tiene resultados de autopsia, que tiene resultados del análisis balístico, y todo aquello que le va a auxiliar en el tribunal para convencer al tribunal de que hay responsabilidad oficial en la muerte de Isis Obed. Porque esa es la función del Ministerio Público, acreditar la comisión de los delitos con pruebas a las personas supuestamente imputadas. En este caso, por supuesto, ninguno de los imputados, al menos eso asumo, aló el gatillo. Se trata de que el Ministerio Público está atribuyendo los hechos delictivos en condición de la superioridad jerárquica de estos militares. Precedente que es importante señalar porque hay muchos casos pendientes de resolver y que podrían resolverse con el simple hecho de identificar que el arma que disparó es oficial y que la unidad o el grupo de militares que disparó estaba bajo la orden de un superior jerárquico para atribuirle el hecho entonces a ese superior jerárquico. Así es que esas son mis consideraciones preliminares en cuanto a este caso, Renato. Sí. Al igual que usted, yo por muchos años escuché a las autoridades que se había perdido el informe de la autopsia. Y no sé si malinterpreté, pero escuché o leí hace algunas horas de que se había reconstruido esta autopsia. No sé los procedimientos utilizados, porque inclusive hubo acusaciones no probadas, simplemente le voy a llamar elucubraciones, que un funcionario había perdido el informe de la autopsia, tanto que se ha dicho estos últimos años. Creo que en esas mismas condiciones de incertidumbre en cuanto a información está usted, abogado. Así es, Renato. Yo desconozco, como le digo, las interioridades del caso en cuanto al expediente. Y sí, escuché que había problemas con la autopsia, pero supuestamente el Ministerio Público tenía esos resultados y que seguramente estaban archivados o en algún momento, porque ahí entra el tema de la cadena de la custodia, que también es importante, ¿verdad?, de la bala y todo lo demás. Así es que el Ministerio Público tiene un gran desafío en ese caso. Ahora, sí quisiera yo indicar una cosa, Renato. Sí. Mire, en este caso, igual que todos los demás que seguramente de ahora en adelante va a enfrentar el Ministerio Público, hay que apoyar al Ministerio Público, pero no en los términos que está haciendo los funcionarios de gobierno, que están opinando al respecto y celebrando y aplaudiendo. Me parece que con eso están dañando la credibilidad del Ministerio Público. Eso no abona definitivamente al Ministerio Público. El Ministerio Público está cumpliendo con un deber constitucional y debemos dejar que sean los tribunales los que respondan, pero no aplaudiendo lo que está haciendo el Ministerio Público. Cuando un funcionario sale a aplaudir, da la impresión de que las cosas son de otro modo, y eso no le va a abonar al fiscal general. Hay que dejarlo, hay que... con el silencio se apoya más que con una opinión. Está bien que opinen los expertos, como los que usted tiene ahí, que son distinguidos
juristas hondureños ampliamente reconocidos en el tema que se va a discutir. Pero eso es otra cosa, porque están hablando desde el punto de vista profesional y científico. Pero cuando un funcionario opina y aplaude y luego da a entender de que es como un acto de venganza, eso no abona al Ministerio Público, no están ayudando. Este caso, sus funcionarios debían de reprimirles para que dejen de hablar y que dejen que el Ministerio Público actúe. Sí, es que da la impresión que hay colusión y de ahí surgen voces diciendo eso es persecución política. Bueno, sobre este caso la verdad que solo han habido elucubraciones y entre las elucubraciones que se han producido es que la bala vino desde adentro del aeropuerto y que impactó en ISIS y otros que dicen que la izquierda creó un mártir y que desde atrás le dispararon en la nuca a ISIS Obed. Tantas elucubraciones que sobre el caso se han producido que ahora creo la autopsia, la autenticidad de la autopsia y el que se nos diga cómo es que estaba perdida esa información, cómo apareció, cómo se reconstruyó, si fue así, es lo que nos va a generar la expectativa en los próximos días. ¿Algún elemento adicional? Porque entramos a un año político, inclusive yo he escuchado ya comentarios que esto puede darse en un marco electoral, de crear caos y tantas otras cosas. Yo quiero ser lo más objetivo sobre este caso porque me parece que es tan sensitivo el problema. Otros afirman que se nos está ya reclamando de los Estados Unidos con grabar las remesas y que se trata de esconder algunos otros problemitas que el gobierno actual tiene en un año sensitivo de elecciones, como para retener el poder o perder el poder. Algunas valoraciones de tipo político que creo no comete irresponsabilidad usted en analizar sobre este caso, doctor Edmundo Orellana. Con gusto, Renato. Mire, ya que están tocando los temas del golpe de Estado, no pueden olvidarse los 7 meses del gobierno de facto. Ahí se manejó un presupuesto de miles de millones de lempiras y según el ministro de Pepe Lobo, que recibió el Ministerio de Finanzas, dijo que no tenía liquidación presupuestaria, que no sabían qué se habían utilizado los recursos. Es necesario entonces que el Ministerio Público avance investigaciones para identificar quiénes se enriquecieron en esa época durante los 7 meses. Fueron miles de millones de lempiras, Renato. Fue un latrocinio a una escala sin precedentes y no puede quedar impune. Es más, los responsables del golpe de Estado fueron los que se aprovecharon de los recursos del presupuesto. Esa muerte y otras que ocurrieron en el contexto del golpe de Estado fue responsabilidad de quienes tomaron la decisión de dar el golpe de Estado, y esos fueron los políticos, y esos están amnistiados, Renato. A esos no les van a hacer nada, no importa que se les acrediten hechos horribles, pero la corrupción sí, la corrupción no entra dentro de la amnistía que se otorgó. Así es que es obligación del Ministerio Público ir más allá, no quedarse en los hechos evidentes y obvios como los asesinatos. También hay que entrarle a esto, porque si no se sientan estos precedentes, habrá nuevos casos en los que se van a atrever a hacer cosas para aprovecharse del presupuesto. Y por último, hay que recordar que previo al golpe veníamos de 2 años donde no se aprobó presupuesto. ¿Sí? Claro. Pero hubo liquidación. En el caso de este último que le digo, no hubo liquidación. Sí. Ese es el hecho. Que sencillamente no se liquidó el presupuesto. En los demás casos, aunque no hubo presupuesto, no es que no hubo, claro que sí, lo que se prorrogó fue el presupuesto del año anterior, pero hubo liquidación, se presentó liquidación al Congreso. Y este asunto del acuerdo de Cartagena, porque esa es otra cosa, ese es otro elemento que veo y leo en el debate alrededor de estos 3 requerimientos fiscales. ¿Era para todos o este caso específico donde se le imputa homicidio y lesiones graves a estos 3 oficiales queda al margen de esos acuerdos de Cartagena, doctor? Mire, en los casos de derechos humanos, violaciones de derechos humanos quedan al margen de todo. Es decir, definitivamente esos son
imprescriptibles y son prioridad frente a cualquier otro. De manera que esos no entran en amnistía, no entran en ningún tipo de exoneración. Muy bien, gracias al exfiscal general del Estado, el doctor Edmundo Orellana Mercado. Inmediatamente de estos consejos comerciales, escuchamos la opinión de Reina Rivera, Oliver Erazo, Luis Romero y Joaquín Mejía. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente: desde ese entonces se dijo mucho que la bala habría venido de la misma multitud y que su calibre era 22 milímetros de uso civil y no militar. ¿Habrá sido por eso que se extravió su expediente? Alejandra Arteaga escribe: el respeto a la justicia y a las víctimas debe prevalecer. Este caso no puede quedar impune. Alejandro Larios también opina: la Fiscalía planea utilizar el expediente de autopsia reconstruido como prueba clave en el proceso judicial. Muchas gracias. Continúe enviando sus comentarios. Recuerde que también puede hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp. El abogado Luis Romero es el defensor del general en retiro Venancio Cervantes, y él ha visto toda la documentación en la que se sustenta el requerimiento fiscal presentado contra su defendido y los otros por parte del Ministerio Público, y creo que los insumos que nos puede dar a esta hora van a servirle mucho a los panelistas y a la población en general. Abogado. Muchas gracias. Bueno, debemos tener claro lo siguiente, y es que la muerte de cualquier hondureño en las condiciones en las que murió Isis Obed es lamentable, ¿verdad? Y esto merece una investigación. Sin embargo, una investigación debe estar revestida de objetividad y de claridad. En este caso particular hemos podido ver cómo existe una autopsia, porque aparentemente lo que se perdió fue el documento de medicina forense. Sin embargo, existen los protocolos, y creo que bajo esa premisa fue que probablemente la volvieron a imprimir y la agregaron al expediente, pero esto solamente nos determina la causa de muerte de Isis Obed. Explíquele a la gente la diferencia entre documentos y protocolos, por favor. Ok, los protocolos son los documentos o los apuntes personales del autopsiante, y la autopsia es el documento final que él emite. Dentro de sus protocolos él considera y establece todos los hallazgos. Los protocolos, por decirlo así, son como los registros manuales de lo encontrado dentro de la autopsia. Y la autopsia propiamente dicha puede ser preliminar o definitiva. ¿Quién o quiénes fueron los autopsiantes? ¿Aparece ahí en el documento? Sí, ahí está la firma del médico forense. En ese momento no lo recuerdo, licenciado. Pero obviamente él registra todo lo que encontró y en base a eso emite ya la autopsia definitiva, ¿verdad? Anoche pude ver la autopsia, pero más allá de eso, la autopsia solo es el acto practicado al cuerpo. Conexo o paralelo a esto tienen que existir otros medios de prueba. Por ejemplo, no está la trayectoria, no está algo que es esencial como es la práctica balística. Recordemos que en aquel entonces las Fuerzas Armadas pusieron a disposición todos los fusiles de los policías, de los militares, perdón, que andaban en este operativo para ser periciados. El Ministerio Público está en la obligación de determinar cuál fue el fusil con que se dio muerte a Isis Obed, y no está determinado siquiera si fue un arma militar. Empezando desde ahí, no han determinado si fue o no fue un arma de las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Por un lado. De ahí, por otro lado, al poder determinar ellos qué fusil fue, van a poder identificar quién fue la persona que disparó. Y para terminar con esta parte, ellos también tendrían que determinar, el Ministerio Público está en la obligación de probarle al juez, como lo decía el doctor Orellana, ¿verdad?, si los generales dieron orden de cometer estos actos, dieron orden de disparar. Recordemos que un general en este tipo de cosas no tiene ningún tipo de relación directa, ¿verdad? El derecho penal es un derecho que se dirige únicamente contra las personas involucradas de forma directa en los hechos, sea a título de autores directos o de autores materiales. De acuerdo a la dinámica de los hechos, no se va a poder determinar esto, y al final yo creo que
de aplicar justicia para ISIS es realizar una investigación verdaderamente objetiva, ¿verdad? Debemos alejarnos de todo tipo de acto, ¿verdad?, que colinde con los momentos políticos de la vida del país. Eso es lo que debemos esperar todos los hondureños. Yo creo que se debe hacer justicia, pero parte de hacer justicia es encontrar la verdad. De hecho, ese es el objetivo principal del proceso penal, la búsqueda de la verdad. Y dentro de esa búsqueda de la verdad, pueblo hondureño, debemos tener claro quiénes participaron de forma directa y si se puede probar, en caso de haber existido, que yo particularmente creo que en este caso no existió, una participación intelectual por parte de los generales. Las Fuerzas Armadas son una estructura vertical. Cuando se envía a la policía o a los militares a una manifestación, están los jefes de tropa, está el encargado del operativo. Este operativo pertenece a un batallón o a una brigada o a un comando, sea policial o militar. De ahí ellos pertenecen a otras regiones y a quienes se está acusando en este caso es a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué relación pudieron haber tenido ellos con algo que estaba ocurriendo en el aeropuerto si ni siquiera estaban en las periferias? ¿Qué orden pudieron haber dado ellos al encargado del pelotón o a ese policía que disparó, en caso que haya sido un policía? Porque sí quiero ser claro y enfático que no se ha determinado si el arma era militar para que disparara en contra de este ciudadano. Y la trayectoria de la misma. ¿Esos fueron los dos aspectos que le llamaron la atención ayer que usted leyó esos protocolos? Es que la autopsia no establece ese tipo de cosas. Esas son investigaciones que vienen a concatenarse con esos medios de prueba. Ya le entiendo. Y el Ministerio Público pues tiene la obligación, en mi opinión, de haberlas presentado por varias razones. A razón del tiempo. Ya le entendí. Esos dos aspectos no figuran ahí en los protocolos. Así es. Sería inaudito e irresponsable de don Renato que 15 años después todavía se estén realizando investigaciones investigativas, ¿verdad? Se puede entender sin justificar que no se haya acusado a las personas, ¿verdad?, durante tanto tiempo, pero que a 15 años digan de que no tienen todavía la investigación completa es algo inaceptable que atenta contra el Estado de Derecho, porque solo respetando las leyes y lo que tenemos es que vamos a poder aplicar justicia. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que no se debe investigar la muerte de ISIS. ¿Habrá dificultades, cree Reina Rivera, para el Ministerio Público en conseguir una condena contra estos 3 oficiales en función de estas primeras 3 líneas que nos establece el abogado defensor de uno de los requeridos, el general Venancio Cervantes? Bueno, primero, Renato, quiero deslindarme de la pregunta del programa. Se vale, ¿verdad? Sí. Se vale deslindarse. Está en su derecho. Primero, porque la responsabilidad histórica de estar hoy en este programa y de que se estén llevando estos juicios, que a nivel de América Latina, Argentina nos lleva mucho tiempo de llevar más o menos unos 300 enjuiciamientos, no digamos el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Paraguay, y Honduras empieza a estrenar 15 años después, con el caso de los crímenes cometidos en el contexto del golpe de Estado, los crímenes de violaciones a derechos humanos, y nosotros queremos situar la situación en un tema balístico. Eso realmente es algo que a mí no me va bien. No me va bien por lo que yo soy, por lo que yo represento toda mi vida como defensora de derechos humanos. Ok, voy a hacer algo. Vamos a cambiar la pregunta. Por mí no hay problema. La verdad es que yo me fui si quiero terminar de argumentar, nada más para decirle por qué. No, para que usted esté bien. Lo vamos a hacer ahora mismo. Pero la juntos después de que diga la vamos a hacer en este momento, ya lo decidí para que usted esté bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que decía la pregunta? Miren que yo me fui con los elementos que más debate está generando. Por eso me fui yo. Porque son los elementos que más debate está generando. Y usted sabe cómo es esto, Reina. Usted me conoce desde hace. Dele. Vamos, ¿y qué datos revela la autopsia de ISIS? ¿En qué me inspiré para esa pregunta? En que ese es uno de los datos que más controversia genera en este momento. Pero no tiene ningún otro sentimiento o idea subliminal. Entonces pongámosle. Entonces aquí rápidamente. La invitación que me hicieron a mí fue a un programa de televisión para hablar del
el enjuiciamiento que se está dando en este momento a la Junta de Comandantes, ¿qué significa en este momento para el país? ¿Y usted qué opina de los requerimientos fiscales? Y me ponen los 3 nombres de los oficiales. No tengo que esconder nada, la empresa no tiene que esconder nada, así que para que todos se sientan satisfechos, esa va a ser la pregunta. ¿Y usted qué piensa o cómo valora los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra estos 3 oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas? Vamos, Reina. Y ahora argumento por qué no me sentía cómoda con la pregunta. Si para enjuiciar a Videla y las juntas militares en Argentina, los más de 300 juicios que se llevaron a cabo en ese país a distintos niveles de la oficialidad, empezando por la Junta Militar Argentina, hubieran tenido que demostrar que una bala había sido disparada por una persona que hizo una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada de las más de 20.000 que hubiera en Argentina, jamás se hubieran llevado a cabo esos juicios, Renato. Yo quiero mencionar que el día 4 de julio, en Honduras, en Estados Unidos, en Washington, se reunió de manera extraordinaria la Asamblea de la OEA, y en esa sesión se señaló que Honduras había violentado la Carta Democrática Interamericana y que por tanto por primera vez se aplicaba la expulsión de Honduras del contexto de la OEA, ¿no? de ser una organización miembro de la Organización de Estados Americanos, y además en esa resolución se señaló que las autoridades que quedaban en el país eran responsables de prevenir, sancionar, investigar y evitar cualquier violación a derechos humanos. Es decir, un día antes se le planteó al Estado de Honduras: ustedes salen, son expulsados, pero no se omite su responsabilidad, siguen siendo responsables de todos los eventos que se cometan en el país. Posteriormente, en el año 2011, hubo un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que creo que Joaquín va a profundizar un poco más en ese tema, donde expertos internacionales se reunieron, hicieron todo el análisis del país y señalaron que en Honduras se cometieron 2 tipos de crímenes en ese momento. Crímenes en el contexto de las manifestaciones, caso Isis Obed, pero crímenes que fueron previamente planificados y cometidos en el nivel de asesinato. Es decir, la Comisión de la Verdad dice, son responsables quienes estaban en el poder, y en ese caso no solo en la Junta de Comandantes, sino también el poder civil, son responsables de las violaciones a derechos humanos que se cometan en ese contexto. ¿Y por qué es importante hablar no de un homicidio, del homicidio de Isis Obed? Hablemos del homicidio de Isis Obed en el marco de crímenes de lesa humanidad, que ya es otro tema. Porque cuando usted lleva a la Junta de Comandantes a enjuiciarlos por violaciones a derechos humanos, más bien se tardó demasiado el Ministerio Público. Son 15 años después en que se volvió a generar el contexto histórico, y de hecho en la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que debe de ser investigado el fiscal general que estaba en ese momento y distintos tipos de autoridades por omisiones en relación a poder tener esta objetividad que decía el abogado, a la objetividad con la que se estaban investigando estas violaciones a derechos humanos, y que esa falta de objetividad y esa falta de independencia y ese parcialismo que se mantuvo durante casi 15 años evitó que estos casos pudieran ser enjuiciados. Entonces hay que tocar el elemento histórico del contexto de las violaciones a derechos humanos para entender que el caso de Isis Obed es un caso que a mi juicio incluso más bien el Ministerio Público se ha quedado corto, porque el Ministerio Público tiene la oportunidad, así como lo han hecho otros ministerios públicos en América Latina enjuiciando estos crímenes de violaciones a derechos humanos, de hacer un enjuiciamiento colectivo en relación a los agresores, que en este caso son 3 los que se han puesto, pero había otros, y también colectivo en relación a las distintas tipos de víctimas, porque el caso de Isis Obed es un caso más de esos asesinatos que se dieron en el contexto de manifestaciones, pero también es uno más de esos asesinatos que se dieron también como eventos planificados. Y lo otro que quería decir también en esta parte inicial de arranque es que ese día Isis Obed no estaba casualmente solo en el aeropuerto porque iba caminando, paseando. Había una manifestación de más de 100.000 personas
y arriba en los cielos hondureños venía José Miguel Insulza. Para las nuevas generaciones, ¿quién es José Miguel Insulza? José Miguel Insulza era el secretario general de la OEA, pero además también venía el representante de Naciones Unidas, este señor de Nicaragua, ¿se acuerda el apellido? Vamos a ver, era el secretario general de Naciones Unidas, también venía en ese vuelo, y venían otros presidentes que se sentían tocados, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, porque este caso de lo que había estado pasando en Honduras en el contexto del golpe, y ¿sabe por qué no pudieron aterrizar? Todos sabemos por qué no pudieron aterrizar, porque en la pista estaba lleno de militares, estaba lleno de tanques, y en los edificios aledaños estaba lleno de francotiradores. Entonces no es el homicidio aislado de Isisobed que iba caminando por la calle, no, es un evento planificado, donde el mando directo de ese evento para contener masivamente a 100.000 personas y un vuelo donde viene el secretario de la OEA y el secretario de la ONU, es dado por las autoridades hondureñas. Y que me vengan a decir a mí de que no se sabe si dio la orden o no de disparar Romeo, Venancio y el señor Puerto, me parece que descontextualizar realmente lo que se estaba dando en ese momento. Debes recordar, Reina, pero le quiero leer otra que la cosa. imputación del Ministerio Público es contra 3 oficiales y le imputan 2 delitos específicos, homicidio y lesiones graves. Es decir, sobre eso va a resolver el juez. Sí, sobre eso va a resolver el juez. El Ministerio Público se ha quedado corto, más bien, a mi juicio, porque tiene la oportunidad, pero solamente solo para cerrar, por algo que decía él también sobre que pusieron a la orden las balas. Dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre las acciones que hizo la Fiscalía de Derechos Humanos en ese momento, y dice, el 7 de septiembre de 2009 y el 2 de octubre del 2009, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras remite a la Fiscalía de Derechos Humanos 2 oficios en lo que establece de su decisión de no presentar las armas solicitadas para su respectivo peritaje, aduciendo razones de seguridad nacional. Y luego citan el texto de la carta. Solamente. Muy bien. El abogado Oliver Arazo también tiene sus consideraciones en torno al debate que se genera alrededor de estos 3 requerimientos fiscales. Sí, mire, indiscutiblemente, sobre la mesa están los 3 caminos como podemos abordar esta temática. Hay una visión en materia de derechos humanos, derecho internacional de derechos humanos, hay una visión estrictamente del derecho penal y procesal penal, y hay una visión político-social. Y quisiera cambiar el orden, realmente estas 2 visiones principales, la primera y la segunda que le nombraba el licenciado Renato, no existieran si no se hubiese dado el origen en el hecho político-social. No podemos instrumentalizar los derechos humanos para justificar conductas que dieron origen a todos los hechos que eran reñidas con la Constitución de la República, con el principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional. Yo escucho con mucho respeto que hacen mucha referencia y se fundamentan y tienen como tabla de flote, de salvamento, el informe de la Comisión de la Verdad. Al pueblo hondureño creo que es nuestra responsabilidad no solo decir lo que nosotros queremos que sepa el pueblo hondureño de ese informe. Ese informe es muy rico, y a su colaborador asistente le mandé unas imágenes precisamente del informe de la Comisión a la Verdad, porque creo que en este momento histórico donde se vuelve a abrir la herida, donde se genera nuevamente la curva de crisis, pero la curva de crisis está acá, licenciado Renato. Acá abajo está toda la población hondureña que la está pasando muy mal. ¿Qué es lo que sucede en este contexto? La reina, el precio de un proceso penal, el precio son las pruebas. ¿Ya? Y no podemos estar haciendo una instrumentalización de los derechos humanos, porque eso precisamente lo que descompone y degenera posteriormente los debilitamientos institucionales. Mire, una cosa son los derechos humanos y los procesos en materia de derechos humanos, y otra cosa es instrumentalizar y hacer de los derechos humanos un discurso ideológico.
para establecer agendas específicas, lógicamente, eso no lo puede llevar usted al juicio. En el juicio se deben de probar las cosas. Así de sencillo, los hechos imputados a cualquier ciudadano del territorio hondureño deben de ser probados ante el juez. Dicho esto, mire, esta situación es compleja, porque esto viene inmediatamente, uno se encasilla en su visión de los derechos humanos y de ahí nadie quiere salir. Los procesalistas, lógicamente, defenderán su tesis ante el juez con las pruebas como debe de ser, pero es que el tema es una cuestión. El proceso no es aislado, el proceso lleva intrínseco derechos fundamentales y derechos convencionales como el debido proceso. Y el debido proceso no es un derecho, está conformado por varios derechos que también los imputados, los encarcelados, tendrán el derecho de hacer valer sentencias en materia de ese respecto. Ahora bien, mire, ver desde una sola perspectiva las cosas es egoísta y es seguir engañando al pueblo hondureño. Ahora bien, tenemos personas procesadas. Bueno, procéselas, respételes el debido proceso, no esconda pruebas, el Ministerio Público no puede esconder pruebas, y mire qué interesante, que el doctor Edmundo Orellana prácticamente preestablecía los 3 escenarios que yo le estoy comentando en este momento. Es un hombre muy serio, que se le ha bajado del barco 2 veces al expresidente Zelaya. Precisamente. ¿Por qué? Porque es un hombre respetuoso de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ese contexto está así, y es un debate sumamente ágil y sumamente fuerte, muy fuerte. Pero lo cierto es, aquí hubo un origen. ¿Quién provocó ese origen? ¿Quién provocó que se dieran esos hechos? O sea, aquí no vengamos a contar y a querernos dar baños de pureza. Ninguna de las perspectivas tiene toda la verdad. Pero lo que sí es necesario es que las instituciones se fortalezcan y que las instituciones den cuenta, si va a procesar a alguien, lleve las pruebas para acreditar de que lo está procesando. Si lo va a privar de la libertad y le va a establecer una pena anticipada, privándolo, no permitiéndole defenderse en libertad, o sea, ¿cuál fue la prueba? Porque aquí hay un tema muy interesante. Una cosa es la noticia criminis y otra cosa es lo que el juez tiene en el expediente. O sea, ¿qué es lo que realmente el juez tiene? O sea, ¿realmente tiene comprobados los indicios? ¿Tiene prueba para privar de la libertad a estos 3 ciudadanos para que no se defiendan en libertad? O sea, ¿qué es lo que tiene el juez? O sea, realmente, después de 15 años, por Dios santo, ¿a quién se le va a creer? ¿A qué institucionalidad se le va a creer? Y a eso súmele el discurso de contexto que, lejos de fortalecer y generar credibilidad en los operadores de justicia, genera todo lo contrario. Entonces, es un tema que sí hay que abordarlo fríamente, no pasionalmente, y hay que mostrar no solo lo bonito o lo que a mí me acomoda del informe, sino lo que dice el informe. Lo que está diciendo Oliver Erazo, salvo que yo no le haya interpretado correctamente, es que a estos 3 oficiales al final se les va a absolver o condenar, no por si los chafas le dieron oportunidad a Cristina o al secretario de la OEA de aterrizar en Toncontín, sino por las evidencias que muestren en torno a la muerte de Isis Obed y que respalden la teoría del Ministerio Público que los 3 oficiales requeridos son responsables de esa muerte. Es lo que le he entendido. ¿Qué piensa Joaquín Mejía? Adelante, Joaquín. Gracias, Renato. Bueno, yo no me voy a detener en especulaciones o cuestiones estrictamente políticas, sino que me voy a remitir a las verdades oficiales. ¿Y a qué me refiero con verdades oficiales? Es decir, a hechos comprobados. Por ejemplo, hubo un golpe de Estado. Y de hecho hay 2 sentencias de la Corte Interamericana, López Long y otros contra Honduras, 2015, y Vicky Hernández contra Honduras, 2023, donde habla de que hubo golpe de Estado y de hecho
la Corte Interamericana dice que hubo un hecho ilícito internacional, es decir, uno de los delitos más graves para la comunidad internacional. Primera verdad. Y estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, hubo graves violaciones a derechos humanos. Están documentadas no solamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por organizaciones diferentes de Naciones Unidas y organizaciones sociales, internacionales y nacionales, sino también por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y me voy a centrar en la materia de derechos humanos porque eso es lo que nos convoca aquí, en el contexto del asesinato de Isis Obed, que no es el único. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación documenta al menos 12 asesinatos y 8 selectivos. En este sentido, ¿por qué es importante el informe de la Comisión de la Verdad? Porque este informe nos ayuda a entender que este es un asunto no solamente del derecho penal hondureño, sino que del derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque hay que recordar, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y ahí es mis preocupaciones del requerimiento del Ministerio Público, el informe en su tomo 3, en su página 539, señala que las violaciones cometidas en el contexto del golpe de Estado, en donde se incluye el asesinato de Isis Obed, cumplen, y voy a abrir comillas, cumplen todos los elementos del tipo penal y ameritan la calificación de crimen de lesa humanidad bajo la definición del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque hay que recordar que el Estatuto de Roma fue ratificado por el Estado de Honduras en el año 2002 y, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, Oliver, que es constitucionalista, lo sabe perfectamente, y voy a abrir comillas porque hasta me lo sé de memoria. Dice la Sala de lo Constitucional que las normas y tratados y derechos fundamentales de carácter supranacional se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del bloque de constitucionalidad. Cierro comillas. Y además, recordemos lo que establece el artículo 18, la supremacía convencional, es decir, cuando hay un conflicto entre un tratado y una norma secundaria, obviamente se aplica el tratado, es decir, el Estatuto de Roma está por encima del Código Penal. ¿Por qué planteo esto? ¿Y cuál es mi preocupación del requerimiento del Ministerio Público? Porque el asesinato de Isis Obed no es un simple asesinato, no es un simple homicidio, es un homicidio que tiene todo el tipo penal de crimen de lesa humanidad. ¿Y eso por qué es sumamente importante? Es sumamente importante porque este tipo de delitos tienen una naturaleza tan grave que son imprescriptibles. Pueden pasar 15, 20, 100 años y tienen que perseguirse. En segundo lugar, en este tipo de delitos, lo que se busca es apuntar hacia las responsabilidades superiores. Y en este caso, y solo voy a dar estos elementos y cierro, la pregunta aquí, a la luz del Estatuto de Roma, del Código Penal hondureño, por ejemplo, si el Código Penal hondureño de ese momento no abordaba adecuadamente el tipo penal de crimen de lesa humanidad, ¿cuál se debe de aplicar? El Estatuto de Roma, artículo 7, como lo establece, artículo 18 de la Constitución y la Sala de lo Constitucional, que tiene rango constitucional y que está por encima del Código Penal. ¿Y por qué es importante entonces abordarlo esto como un crimen de lesa humanidad, como lo manifiesta la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Porque entonces hay que aplicar aquí a la luz del Estatuto de Roma la responsabilidad penal del superior jerárquico. Y que para esto, es decir, para que Romeo Vázquez Velázquez y toda la Junta de Comandantes tengan responsabilidad en este y en los otros 11 crímenes documentados por la Comisión de la Verdad, se requiere que existan 3 elementos. El primer elemento, la existencia de una relación de control efectivo entre los altos mandos y sus subordinados. Yo creo que está claro que eso así era. En segundo lugar, el conocimiento por parte de los superiores jerárquicos de los crímenes que se estaban cometiendo en el contexto del golpe de Estado. Y en tercer lugar, el incumplimiento de la obligación de los superiores jerárquicos de hacer cesar esos crímenes, de sancionar a sus subordinados que estaban cometiendo esos crímenes. Y miren, página 383 del tomo 1 del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando al general Romeo Vázquez accedió a ser entrevistado por el equipo de investigación de la Comisión de la Verdad, dijo esto, y voy a abrir comillas, página 383. Primero, confirmó que en el periodo investigado él tenía mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, que él podía dar órdenes, retirar órdenes, etc. Segundo, conocía plenamente y compartía la estrategia del presidente Micheletti. Tercero,
contaba con información puntual de la inteligencia militar y de otras fuentes. Y cuarto, participó plenamente en la ejecución de los decretos de restricción de derechos contra los opositores del gobierno de facto. Cierro comillas. Esto es sumamente importante para mí, en mi opinión. Llevar el debate estrictamente al Código Penal en mi opinión, recordemos, hay un principio jurídico que es el jura novi curia, es decir, el juez tiene la obligación de conocer el derecho aplicable y por tanto lo primero que debemos de preguntarnos, ¿cuál es el derecho aplicable? Y vamos a ver cuál es la escala de las fuentes jerárquicas de nuestro país. Y ahí está el Estatuto de Roma, que está encima del Código Penal. Y si el Código Penal no tiene estos elementos de lesa humanidad, de principio superior jerárquico, se aplica el Estatuto de Roma porque forma parte del derecho interno, está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Y además, esa es la primera preocupación en relación con requerimiento fiscal, que haya sido abordado solamente del derecho penal hondureño, ignorando todas las otras fuentes que son superiores incluso al Código Penal hondureño. Pero la otra preocupación es, como bien lo establece el informe de la Comisión de la Verdad, tomo 1, página 384, la responsabilidad del general Vázquez está estrechamente ligada a la de Micheletti, primer lugar. Y además, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad, que la responsabilidad de Romeo Vázquez no solamente es por contribuir a causar a priori las violaciones a derechos humanos como el asesinato de Isis Obed, sino también porque tenía la responsabilidad de denunciar los crímenes y parar los crímenes que estaban cometiendo sus subordinados. Pero además, y esto es lo que me preocupa también del requerimiento fiscal, es que la responsabilidad de los demás miembros del Estado Mayor Conjunto no puede excluirse. Página 384. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor Conjunto es un órgano colegiado. Además, hay una responsabilidad todavía mayor y directa, y voy a abrir comillas, particularmente el comandante general del Ejército, Miguel Ángel García Payer, cuyas fuerzas fueron la mayor implicación o tuvieron la mayor implicación en la ejecución de las medidas violatorias de derechos humanos. Cierro comillas. Y cierro con esto. Me parece a mí que si queremos hacer un debate jurídico, en primer lugar, la primera cuestión que debemos de preguntarnos es ¿cuál es el derecho aplicable? Y ahí vamos a ver todo el derecho aplicable, el derecho penal, el Código Penal hondureño, el Estatuto de Roma, la Convención Americana, etcétera, etcétera, porque forman parte del derecho interno. No lo digo yo, es que está en la Constitución. En la Constitución hay dos tipos de supremacía. Supremacía constitucional, artículo 320, es decir, que la Constitución está por encima de cualquier norma secundaria, y la supremacía convencional, artículo 18, es decir, que si hay un conflicto entre una norma secundaria como el Código Penal y un tratado, como el Estatuto de Roma, se va a imponer el tratado. Y cierro diciendo que así como hasta hace poco mucha gente hablaba de que se tenían que respetar los tratados internacionales cuando se trataba de las sedes, pues aquí es una excelente ocasión para también seguir con ese discurso jurídico de que se apliquen los tratados internacionales que forman parte del derecho interno y que, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, son derecho aplicable en el país y tienen rango constitucional. Bueno, vas a tener más oportunidades, Joaquín, pero en este momento tú dijiste 4 veces lo que me preocupa del requerimiento fiscal. ¿Crees que se quedó corto entonces el requerimiento? ¿Eso es lo que te preocupa en cuanto, bueno, no lo conocemos a plenitud el requerimiento, pero Joaquín anticipa y dice, me preocupa el requerimiento fiscal del Ministerio Público? ¿Para ti y con lo que sabes se quedó corto el Ministerio Público? Para mí, hasta el momento, yo tampoco, al igual que el doctor Orellana, no conozco a profundidad el requerimiento, pero por lo que he leído y escuchado por ahí, yo, prima facie, digo, se quedó corto. Estos elementos que yo estoy abordando en este sentido, que es derecho aplicable en el país, no podemos ignorar. Me parece a mí que hasta el momento yo no he escuchado nada al respecto, ni del Ministerio Público, ni de muchos analistas, que no he escuchado a todo el mundo, pero lo poco que he escuchado, nadie está abordando el tipo penal adecuado que es crimen de lesa humanidad y por tanto tiene otra dinámica, tiene otras fuentes aplicables y únicamente nos estamos centrando en un delito del Código Penal anterior, cuando estamos hablando de otro tipo penal que es crimen de lesa humanidad. Y solo digo esto, Renato, nada más. ¿En qué se diferencia un asesinato simple que está en el Código Penal o un homicidio con un asesinato o homicidio como crimen de lesa humanidad? 3 elementos. Primero, que sea parte de un ataque generalizado, como efectivamente sucedió en el golpe de Estado.
que sea un ataque contra la población civil, que está claro también. Por eso es importante el contexto, no hay que obviar el contexto. Y en tercer lugar, que se forme parte de un plan elaborado por parte de las autoridades. Acabo de leer literalmente lo que respondió Romeo Vázquez Velázquez de todos los planes de inteligencia militar, etcétera, donde él asume que participó, que investigó, que había una planificación. Por tanto, me parece a mí que si no se aborda desde el tipo penal que es, obviamente a mí eso me preocupa. Bueno, pues así está el tema y así estará el debate. Oliver Erazo habla de que cuidadito en este caso, presentado por el Ministerio Público, se instrumentalizan los derechos humanos. Que el caso es puntual y los delitos que se le imputan a Romeo y a los otros dos generales son homicidio y lesiones graves. Y lesiones graves. Pero Joaquín y Reina amplían y dice, aquí no solo hay que limitarnos al Código Penal hondureño, sino extender esto al Estatuto de Roma. Miren, en el transcurso de este programa yo tengo que preguntarles, porque el 28 de octubre de 2015, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que cierra el examen preliminar abierto a Honduras tras descartar que se produjeran en ese país crímenes de lesa humanidad, meses después del golpe de Estado de 2009. Tras un exhaustivo análisis factual y legal de la información disponible, determinó que en este momento, estoy hablando de esa fecha, no se han satisfecho los requisitos legales del Estatuto de Roma para pedir autorización a los jueces de la Corte Penal Internacional para que abran una investigación sobre la situación en Honduras, declaró Bensouda en un comunicado. Correcto. Sin embargo, aseguró que si llegan a su oficina nuevas informaciones, podría considerar reabrir el examen preliminar sobre la situación en Honduras si fuese necesario. Que yo sepa, no le llegaron nuevos elementos, pero bueno, puedo ser que esté equivocado. Y recuerden ustedes que el Centro de Justicia y Derecho Internacional CEGIL y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, fueron los que denunciaron el 3 de noviembre de 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia documentada de cientos de casos de tortura y tratos crueles, 9 muertes en manifestaciones y un patrón de asesinatos contra líderes de la resistencia al golpe de Estado. Pero ya me van a hablar de esto, sobre eso que resolvió la fiscal de la Corte Penal Internacional en el 2015 al cerrar el examen preliminar abierto a Honduras tras descartar que se produjeran en ese país crímenes de lesa humanidad meses después del golpe de Estado de 2009. Y lo otro es que son tantas variables que hay que preguntar. Joaquín menciona el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, también Reina Rivera, para fundamentar el por qué estas imputaciones contra los 3 oficiales en retiro no se deben quedar simplemente circunscritos al Código Penal, sino que aquí hay que aplicarles derecho internacional, Estatuto de Roma. Miren que ese mismo informe de la Comisión de la Verdad dijo que aquí no había habido golpe de Estado, sino que un golpe al Ejecutivo. Tantas cosas que el pueblo hondureño debe estar informado hoy y que solo puede hacer a través de Frente a Frente. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos espacio, son 2 horas. Ya con 2 horas no sacar estos elementos es que mal moderador y los panelistas se quedan cortos. Ya en noticieros de 1 hora es muy difícil sacar todos estos elementos. Así que vamos a la pausa y volvemos con el debate. Tenemos más mensajes, haremos lectura a su opinión a través del número de WhatsApp. Escribe un televidente: ¿qué credibilidad puede tener el Ministerio Público? No han resuelto ningún caso emblemático de corrupción en su interior. La baby fiscal que sustrajo miles de dólares, la fiscal asesinada en Copán, el extravío de armas, drogas, dinero de sus almacenes, los miles de hondureños asesinados por la ola de criminalidad. Nada resuelto, solo casos de derechos humanos de socialistas del siglo XXI, escribe ese televidente. Más que buscar culpables, es desesperación de ese gobierno. Pero así queremos también ver caer uno a uno de esta gente malvada. Dios bendiga al general Romeo Vázquez. Más opiniones: el gobierno está listo y dispuesto a acabar con todos sus adversarios políticos para perpetuarse en el poder.
porque bien saben que Rixi no ganará las elecciones. Buenos días, para mí es persecución política, aunque digan ellos que no y los militares se prestan a eso. Excelente cátedra de Derechos Humanos de la abogada Rivera, que pone en evidencia el negacionismo de los defensores del exdictador de Romeo Vázquez y sus comandos, escribe el televidente. Otro mensaje con respecto a la pregunta de hoy, Día de Reyes Magos. Yo estoy convencida que esas personas de Libre han mentido tanto que quieren seguir mintiendo, que ellos fueron los que dispararon y no el ejército para tener un mártir a su disposición. Yo, si fuera la familia de la persona que mataron, estaría en contra de todo lo que está sucediendo. Son algunas de las opiniones. Continúe enviando sus comentarios. Hágalo también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Joaquín, ¿ya tienes el requerimiento fiscal completo? No lo tiene. Ahí te lo envía Carlos Andino en este momento. Ahí te lo envía Carlos Andino. Usted no lo tiene, ¿verdad, abogado? No. Ya en este momento también se lo enviamos. Gracias. Ya lo recibí. Como que por ahí viene el debate, Gracias. Abogado Luis Romero, Sí, entre centrarnos en el Código Penal nuestro o aumentarle doctrina a ese requerimiento fiscal. dos cosas. Debemos de tener claro lo siguiente, y es que este problema ocurre cuando se toman como fuentes para insumos las que no son oficiales. Usted acaba de escuchar cómo la Comisión de la Verdad dijo que esto era algo de lesa humanidad, como el abogado Rivera también lo sostuvo, pero más allá de esto, la autoridad competente, que es la Corte Internacional para determinar si es de lesa humanidad o no es de lesa humanidad, ya dijo que no era de lesa humanidad con los insumos que le habían llevado en ese momento, razón por la cual, al no encontrarnos ante un delito de lesa humanidad, nos vamos a regir por nuestros estamentos jurídicos de carácter nacional, por un lado. De ahí, por otro lado, lo que dijo la Comisión de la Verdad, que leyó la abogada Rivera respecto a que no le habían enviado las armas, es cierto. Sin embargo, tengo entendido que el Ministerio Público le contestó a las Fuerzas Armadas que ellos no se podían negar porque este era un delito de orden público y que ellos estaban en la obligación de poner a disposición las armas. Se pusieron a disposición, se periciaron y no existe la determinación hasta este momento y en el expediente, ¿verdad? Quiero dejar claro que en el expediente no consta si el arma con que se le dio muerte a Isis Jovet fue un arma oficial o fue un arma en pertenencia de un particular. Son extremos que nos van a poder llegar a determinar si existe algún tipo de responsabilidad, pero más allá de eso, si usted se fija, ellos han señalado que los delitos ocurrieron, o los actos criminales durante el golpe de Estado, ocurrieron de dos formas. Primero, durante las manifestaciones, y segundo, de forma preestablecida o prefabricada respecto a los asesinatos para las personas que no fueron muertas dentro de las manifestaciones. Isis Jovet falleció dentro de una manifestación. Si Isis Jovet falleció dentro de una manifestación, entonces debemos entender que los hechos ocurrieron de forma reactiva. Es decir, que para que falleciera Isis Jovet, no hubo un acto previo, un acto preconcebido, una planificación para darle muerte. Porque habría que saber ahí quién fue quien disparó inicialmente, si fue autoridad pública o fue particular, si fue con arma del Estado o fue con arma particular. Y una vez que se tenga determinado quién fue quien disparó, ponernos en el lugar de él para determinar qué fue lo que lo impulsó a disparar. Porque no podemos desconocer, ¿verdad?, que es lamentable la muerte de Isis Jovet en una manifestación durante los hechos del 2009. De ahí también creo que debemos considerar que hasta este momento la investigación del Ministerio Público no refleja estos extremos. Y al no reflejar estos extremos, ya el mismo doctor Orellana, que goza de la credibilidad prácticamente del pueblo entero, nos dijo, ¿verdad?, que si no, la Fiscalía iba a hacer un ridículo. Ya él se está adelantando bajo el conocimiento general del expediente a actos que son lógicos, pues. Y con esto no estamos pretendiendo justificar
algún acto ilegal, sino tratando de ver las cosas con absoluta objetividad y ponernos en una realidad que permita al pueblo hondureño, en base a la lógica, determinar si estas personas tuvieron o no tuvieron participación. Vaya, por ejemplo, otro extremo, licenciado Renato, nos está acusando a la Junta de Comandantes, como dice el doctor Rivera. Se está acusando a 3 personas. Mejía, Sí, Joaquín Mejía, tú te refieres Mejía. a Joaquín Mejía. Es alguien a quien siempre que... Más que Mejía Rivera. Muy bien, muy bien, muy bien. Y quiero señalar y dejar claro que es alguien que cuando habla yo escucho, porque siempre él trata de fundamentarse y de hablar con mucha coherencia, ¿verdad? Pero en este caso, los fundamentos que él está utilizando no son los correctos, porque quien debe de pronunciarse, como es la Corte Penal Internacional, ya lo hizo y desestimó estos hechos como actos de lesa humanidad. Bueno, y es que hay un tema importante. La denuncia desestimada por la Corte Penal Internacional incluía a todos los militares, los civiles e incluso medios de comunicación. Es importante. Entonces, ese elemento que incorporaba Joaquín, sí es cierto, indiscutiblemente es cierto, pero ya hicieron uso de ellos los defensores de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional, en su examen preliminar, el fiscal le dice, no, esto no es crimen de lesa humanidad, y lógicamente tiene que ser en el orden interno, o sea, el derecho penal interno hondureño, que se debe de judicializar, que coincide, lógicamente, con lo que está sucediendo en este momento. O sea, nadie está criticando el hecho de que el Ministerio Público ejerza su función constitucional. O sea, lo que podría ser criticable, y subrayo, podría ser criticable, es que lo haga siendo un operador de justicia instrumentalizado o dando la impresión que está siendo instrumentalizada la acción penal pública, que no solo acuño ese término yo, también el doctor Orellana decía, mire, dejen de estar haciendo esto los personeros del gobierno. ¿Por qué? Porque están dando a entender de que esto tiene un tinte de venganza y no lo que estamos discutiendo en este momento, o sea, derecho puro, acción penal pura. Entonces, aquí viene y se mezclan muchas cosas. Otros penalistas dirían, bueno, aquí estamos frente, si no, la autopsia no te revela los datos esenciales que debe de tener para encartular a un ciudadano, entonces esto es la teoría del árbol envenenado, ¿no? O sea, la prueba, la cadena de custodia rota, eso hace que se anula absolutamente toda esa prueba y eso lo incorporas como fruto al proceso, va envenenado. Entonces eso generaría hoy o más tarde en la línea del tiempo una nulidad de los procesos. 2 o 3 cosas, Renato. Primero, solamente aclarar que cuando yo mencioné a Insulza, Cristina Fernández, etcétera, era porque no pudieron aterrizar porque habían francotiradores también. O sea, no solamente están los militares en la pista, sería interesante si pudiera, bueno, la verdad que es muy doloroso escucharlo, pero hoy estaba volviendo a escuchar los videos de la cantidad de disparos que se dieron en ese contexto. Alguien del público ahí decía, no, lo mató alguien de la misma resistencia. En un contexto donde si hubiera sido un tirador del público, con ese montón de ráfagas que se escucharon, era imposible que fuera alguien del público, lo hubieran agarrado una manifestación de más de 100,000 personas. Esos disparos en ráfaga se dieron en el contexto de que la gente estaba intentando entrar a la pista, ¿no? Porque ya el avión estaba sobrevolando y también recuérdese que como no se ha analizado, por ejemplo, y ahí yo no conozco el expediente y no sé si analizó, por ejemplo, trayectoria, pero existe la posibilidad de que también un rol podían haber jugado los francotiradores y otro rol pudieron haber jugado los oficiales y los policías que estaban en la pista. Eso solo para aclarar ese elemento del avión que venía sobrevolando y en qué contexto se dieron los hechos. El otro elemento es que un caso no haya logrado penetrarse en Corte Penal Internacional no significa que no se haya cometido crímenes de lesa humanidad y que se tengan que aplicar todo este bloque de constitucionalidad de los tratados que Joaquín muy bien sabe explicar. Ahí creo que es importante acudir a varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de la investigación de los crímenes de lesa humanidad como tal y la necesidad del juzgamiento también por cadena de mando. Y eso creo que es algo que nos ha dejado muchas sentencias de la Corte Interamericana.
lo que pasó con Corte Penal Internacional, y yo voy a poner el ejemplo específico de Colombia, Álvaro Uribe, a quien se le imputan más de 3.000 víctimas por falso positivo, desaparición forzada, etcétera, no ha llegado a Corte Penal Internacional, y eso no significa que no se hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que él no tenga enjuiciamientos en su país por crímenes de lesa humanidad. Entonces, la posibilidad de enjuiciar por crímenes de lesa humanidad en este caso es uno de los temas que nos preocupa en relación a cómo el Ministerio Público haya planteado o no el caso, y es parte de las preocupaciones que en el sector de derechos humanos tenemos, de que a nuestro juicio posiblemente se haya quedado corto al individualizar nada más un caso concreto y no el tema de este tema de las violaciones generalizadas, lo que decía Joaquín, violaciones generalizadas de derechos humanos en personas que estaban en posición de garante, en posición de poder, y que deberían de ser juzgadas bajo esa mirada, ¿no? Y bueno, ¿qué más había sobre algunas preguntas por ahí? Le quería mencionar un hecho sobre este tema. Isis Obed Murillo era un joven de 19 años que se acercó a las protestas y ante el anuncio de que ese día llegaba al país el presidente que había sido derrocado. Y no me voy a detener a hablar del golpe, porque este programa no es del golpe, sino sobre los juiciamientos, sobre las violaciones a derechos humanos. Acababa de enterrar a su hijo al día siguiente y saliendo de presentar una denuncia a COFADE fue detenido por la Policía Nacional. ¿Quién? El padre de Isis Obed. El padre de Isis Obed. Se le imputó algo de corte de madera y lo tuvieron como 2 meses preso, y toda su familia empezó a ser sujeta de presiones y amenazas al grado que tuvieron que salir al exilio por largo tiempo. Entonces lo menciono para entender de que esto realmente no son hechos aislados, había un plan preconcebido para intimidar, para evitar de que se pudieran seguir estos juicios, el no entregar en primera instancia las armas, la propia Junta de Comandantes ante una orden del Ministerio Público, el hecho de estas persecuciones que se dieron a la familia al día siguiente enterrando a su hijo, con el dolor de haber enterrado a su hijo, es enjuiciado y llevado ante los tribunales y mandado a una cárcel común, etcétera, ¿no? Entonces quiero mencionar eso porque tenemos que ponerle rostro a las víctimas. Y las víctimas tienen muchísimos años de estar esperando que estos juicios se ventilen y tienen derecho a ser escuchadas y tienen derecho a que en el sistema de justicia de Honduras, no por persecución política, es porque tienen nombre, es porque nunca han tenido justicia, es porque nunca se han llevado estos casos ante los tribunales. Tenemos que poner ese rostro y ponerle al Isis Obed, que era un joven con partida de nacimiento hondureña, que tenía sueños, etcétera, y así como él, muchísimos. Solo en el Bajo Aguán se menciona que más o menos hubieron como 120 personas víctimas en un periodo, y eso sí está en el informe de Corte Penal Internacional, que dice que la zona del Bajo Aguán tiene los elementos para poder seguir siendo investigada como elementos para otros crímenes que también están en el marco del Estatuto de Roma. Antes que intervenga el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, que está en comunicación con Frente a Frente, Joaquín, ¿crees que en todo caso no se quedó corto por ignorancia del Ministerio Público, sino porque recordaron que el CPI, o la CPI, perdón, la Corte Penal de Justicia Internacional, descartó que se produjeran en Honduras en el 2009 crímenes de lesa humanidad? ¿Cuál es tu valoración? Creo que hay una confusión, Renato. Una cosa es que no la Corte Penal, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional diga que no tiene competencia porque no tiene la información suficiente para ello. Y otra cosa es la obligación que tiene el Estado de Honduras a la luz del Estatuto de Roma de perseguir crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que recordar que órganos como la OTP, la Oficina del Fiscal, o de la propia Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana son órganos subsidiarios, es decir, que se activan hasta que se comprueba que un Estado no quiere, no tiene voluntad o no puede investigar esos crímenes. Eso es una cosa diferente a la obligación permanente que tiene el Estado de investigar los crímenes de lesa humanidad. Por tanto,
que la OTP haya dicho que no tiene competencia con la información disponible, no significa a manera automática que el Estado, por ese principio de subsidiariedad, no tenga la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad con la información que sí tenga. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay que entender la naturaleza del informe de la Comisión de la Verdad. Miren, la Comisión de la Verdad fue formada por el gobierno de Pepe Lobo. Sí. Quienes estaban integradas por esa comisión, incluyendo la rectora Julieta Castellanos, el rector Omar Casco, por ejemplo, no pueden ser acusados de ser personas que están persiguiendo políticamente a nadie cuando hicieron ese informe. ¿Por qué es importante ese informe? Porque constituye la verdad oficial del Estado de Honduras. En derecho internacional a eso se le llama reconocimiento unilateral, es decir, es un acto unilateral de reconocimiento, una declaración de voluntad por la cual un sujeto de derecho internacional, como es el Estado de Honduras, constata la existencia de un hecho o de una situación. En este caso, lo que constató es la existencia de crímenes de lesa humanidad. Entonces, por tanto, hay que separar y no hay que confundir la competencia material de la oficina del fiscal con la información que tenía en ese momento y que es un órgano subsidiario con la obligación permanente que tiene el Estado de Honduras de investigar estos crímenes. Pero Joaquín, no es que dijo la fiscal que no tenía competencia, descartó que se produjeran crímenes de lesa humanidad con la información que tenían en 2015. Yo creo que hay alguna diferencia. Es lo mismo que estoy diciendo. Pero bueno, competencia material significa que no puede conocer, que los hechos que con la información que he recibido para ella no constituyen crímenes de lesa humanidad. Yo te repregunto porque al igual que Luis Romero, tu criterio jurídico siempre me ha importado y le tengo mucho respeto, al igual que el del doctor Oliver Heraz, Mundo Orellana y Reina Rivera, que nos conocemos hace muchos años. Ahora, yo me pregunto, si esto fue en el 2015, donde descartaba que con los insumos que tenía la fiscal hasta ese momento se hubiesen producido crímenes de lesa humanidad en Honduras, ¿qué pasó de esa fecha a la actual? Yo exactamente, no recuerdo que Segilo, el COFADE, haya suministrado más información o ningún elemento nuevo ahí a la fiscal de la Corte. Bueno, eso yo en lo particular no lo sé. De hecho, yo tengo publicado un libro a nivel latinoamericano donde analizamos este aspecto concreto y con gusto para quien quiera se lo puedo compartir por una cuestión por revisar, por leer. Pero el punto donde voy yo, y vuelvo a lo que había dicho al principio, mi preocupación inicial, en el sentido que si en el 2013, que fue el primer comunicado de la oficina del fiscal, y el 2015 no había información para que la oficina del fiscal considerara que se habían cometido crímenes, aunque sí reconoce la existencia de graves violaciones a derechos humanos, que como graves violaciones, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, como la de Isis Jovet, que son imprescriptibles y que también constituyen crímenes de lesa humanidad. Mi preocupación es si el Ministerio Público si realmente cuenta con la información suficiente para que en el contexto de la justicia penal hondureña se apliquen los elementos constitutivos del tipo penal de lesa humanidad. A eso me refiero yo y por eso planteaba mi preocupación. Pero eso, insisto y cierro, pero eso no significa que la OTP haya concluido eso. Recordemos, es subsidiaria. Esta es una cuestión natural del derecho internacional, es subsidiaria. Eso no implica que el Estado de Honduras, ahora porque la Corte dijo eso, que el Estado de Honduras, con la información disponible en la actualidad, no pueda investigar y sancionar unos crímenes que el propio Estado, a través de su verdad oficial, de un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dice que fueron de lesa humanidad. Y ese es el punto clave. Vamos a la pausa y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, después de estos consejos comerciales. No, yo ya leí ese requerimiento y no lleva esos elementos adicionales o ese valor agregado de delitos de lesa humanidad, esos requerimientos del Ministerio Público. Si quien los ha sacado hoy al debate eres tú, Reina, y Joaquín Mejía. Bueno, vamos con el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, que está en comunicación con Frente a Frente. Abogado Lanza, adelante, buenos días. Muy buenos días al pueblo hondureño. Quiero también saludar a los panelistas, de manera especial a la abogada Reina Rivera y al abogado Joaquín Mejía.
que han sido luchadores permanentes por los derechos humanos desde hace mucho tiempo y saben de lo que están hablando. Bueno, y también a Renato, que en su momento, en varios momentos nos acompañó de manera muy activa en esta lucha difícil pero honrosa. Y les sigo acompañando, en todo lo inherente a los valores democráticos. Nadie de ustedes puede decir lo contrario. Yo quiero que tengan éxito porque es el éxito de Honduras, pero al igual que he hecho en el pasado, lo hago ahora. Las cosas que no me parecen, pues también emito criterio, pero no estoy hablando de este caso. Así que obviemos eso, abogado, y pasemos al mensaje. Gracias por llamar, porque sus elementos nos ayudan a entender más esta perspectiva de los requerimientos fiscales que presenta el Ministerio Público. Tal vez me comprendió mal, Renato. Yo lo que quería es reconocer. Muy bien, muy bien. Precisamente no importa, lo mío no importa, lo mío no importa. En esta lucha por los derechos muy humanos, bien. Y eso creo que el pueblo hondureño lo tiene también bien claro. Vamos. Pero bien, el pueblo hondureño es el principal testigo de los hechos. O sea, nosotros nos preguntamos qué opinamos de estos requerimientos fiscales en contra de exmiembros de las Fuerzas Armadas, responsables de haber roto el orden constitucional, responsables de crímenes de lesa patria y de crímenes de lesa humanidad. Existió un hecho irrefutable, un golpe de Estado, 28 de junio del 2009. Ese es un hecho que la comunidad internacional calificó de golpe de Estado. Es un hecho que luego organismos de defensa de derechos humanos en el mundo entero también lo calificaron de esa forma. En Honduras, es hasta el año 2022 que ya oficialmente se reconoce que hubo un golpe de Estado. Todavía el antecedente es el informe de la verdad, y en algunos medios de comunicación todavía se niegan a darle su nombre, un golpe de Estado. De tal manera que si existió un golpe de Estado, están ahí las víctimas. Personas perdieron la vida, personas fueron torturadas, fueron capturadas, fueron maltratadas, hay mujeres violadas. Después del golpe de Estado y hasta el retorno al orden constitucional con la presidenta Xiomara, se registran nada más y nada menos que 347 muertes, producto de estas acciones ilegítimas. Entonces, en Honduras, ¿cómo vamos a reconciliarnos? Esta se llamó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, pues en los estados civilizados, en las sociedades modernas y humanistas, la única manera es que exista justicia. Repito, justicia, no se trata de venganza. No nosotros podemos pensar que los familiares de las víctimas tomen por sus propias manos y se hagan justicia con la ley del talión. No podemos pensar nosotros que ahora que hay un gobierno que retornó por mandato del pueblo y que está tratando de reconstruir el Estado, que se encontró en una situación calamitosa, actúe de manera sesgada contra los responsables del golpe. La única manera es que la justicia actúe. Entonces creo yo que más bien lo que nos debía llamar a la reflexión y ser totalmente extraño es cómo durante tantos años, 12 años y 7 meses, la justicia fue sorda, ciega y muda. Nosotros no vamos a condenar a estas personas. En mi criterio, Romeo Vázquez es un militar, exmilitar, que manchó su uniforme de sangre, que de manera cobarde utilizó la fuerza que él en ese momento comandaba en contra de civiles, que rompió el orden constitucional y cometió el crimen más grande que se cometió durante este siglo XXI aquí en Honduras, un golpe de Estado que nos afectó después a todos, que retrocedió este país. Entonces nosotros debemos de decir, si al fin, por fin, un fiscal tuvo el valor de reunir esas pruebas, esos documentos, y si él no los presenta y no presenta ese requerimiento fiscal, se vuelve también cómplice de quienes durante tantos años estuvieron guardando
y estuvieron incumpliendo su deber de someter a la justicia, no a la venganza, a aquellos que se consideran por haber indicios racionales y hechos probados que deben de rendir cuentas a la justicia. Entonces creo que nosotros debemos de rescatar con toda claridad el momento histórico que se está viviendo. Los hondureños, a través del reconocimiento que hizo la Comisión de la Verdad y luego el decreto 04-2022, que busca también fortalecer el Estado democrático de derecho y la reconciliación nacional, es someter estos hechos que ya nadie desconoce, que ya todo el mundo reconoce que existió un golpe de Estado, a la justicia, y que sea mediante los elementos probatorios que se hagan llegar que la justicia actúe. Entonces, no hay otra forma en las sociedades para poder convivir. No podemos nosotros pensar en revanchismo, en venganza, en actuaciones sesgadas, en formas de lucubrar mentalmente, formas de sancionar a alguien. No, hay que someternos a la justicia. Y más bien, muchos están hablando de justicia tardía, pero en estos casos de estos crímenes de lesa humanidad, todos ustedes lo saben, no prescriben. De tal manera que sí hay elementos suficientes. Tenemos incluso informes que varios familiares de las víctimas, algunos organismos de derechos humanos, van a pedir una ampliación del requerimiento, precisamente para incluir con claridad que se trata de crímenes de lesa humanidad, para incluir que se trata de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ya reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también ya tiene sentencias en este sentido, estableciendo que existió un golpe de Estado y quiénes son los responsables. Son elementos que se deben de conocer y que van a servir para que por fin exista justicia y por lo tanto reconciliación y paz en la sociedad hondureña. Todos tenemos que apoyar este proceso, y no como un acto de venganza, repito, sino como un acto de justicia. Finalmente, el caso de la Corte Penal Internacional, debemos nosotros diferenciar dos cosas con claridad. Una es que a la fiscal, me imagino que por las condiciones terribles en que estábamos muchos en el exilio, perseguidos, no haya tenido elementos suficientes para presentar el caso a la Corte. Eso es lo que ocurrió. Y otro es que este caso se hubiese sometido al conocimiento de la Corte y hubiese una sentencia absolutoria. Eso sí realmente tendría un efecto. Cuando una Corte Penal Internacional, después de conocer los casos con los elementos que le haya presentado la fiscal, dictara un fallo y dijera, no hay violación, no hay crímenes de lesa humanidad. Pero aquí lo único que pasó fue que la fiscal señala que no ha encontrado, con lo que tiene todavía un caso, y que está esperando para que en algún momento le sean presentados elementos y de esa manera reconsiderar presentar el caso a la Corte. Eso es simple y sencillamente lo que pasó. No es que haya una sentencia de la Corte señalando que no hay crímenes de lesa humanidad en el golpe de Estado. Muy bien, muchas gracias, abogado Enrique Flores Lanza, pero a mí siempre me gusta poner en su contexto todo, porque yo sé que el país está dividido. Un segmento importante de la población esperando la condena contra estos 3 oficiales y otros. Y otro segmento de la población, el país no ha superado la división generada por el golpe de Estado, creyendo que hay persecución política en todo esto. Así está el país. Pero en este foro he escuchado a ambos que está en todo su derecho el Ministerio Público de presentar el requerimiento fiscal. Es decir, yo he escuchado a Oliver, he escuchado a Romero, he escuchado a Joaquín, a Reina, que está en todo su derecho de presentar el requerimiento fiscal el Ministerio Público. Ahora, el debate es que unos dicen
que presente pruebas irrefutables y evidencias claras y que haya debido proceso, por si acaso la sentencia es condenatoria. Es lo que reclama aquí este profesor de Derecho Constitucional, el abogado defensor del general Venancio Cervantes. No, y nosotros también, como defensores de derechos humanos, y lo otro, debe haber un debido proceso, y no lo en cualquier otro, juicio, ¿verdad? Y lo otro, hay que decirlo, que la fiscal haya descartado crímenes de lesa humanidad de la CPI por los insumos que tenía. No es una decisión definitiva. Yo sé que no es una decisión definitiva, pero en ese momento no los tenía. Y que yo sepa, no le han entregado nuevos elementos sobre este caso. Entonces, es una cuestión irrefutable también, que a nivel de CPI no se condena porque la fiscal creyó y lo descartó simplemente por creer que no habían suficientes elementos para considerar como delitos de lesa humanidad y elevarlo a la corte el caso este. Bueno, los crímenes de lesa humanidad, Renato, se pueden enjuiciar en la jurisdicción nacional o en la jurisdicción internacional. Que no tengamos específicamente en el Código Penal una norma que hable del delito de graves violaciones a derechos humanos por delitos de lesa humanidad, eso no significa que no se pueda aplicar todo este estamento del bloque de constitucionalidad que se ha explicado muy bien aquí. Solamente quiero mencionar algo, un argumento sobre este tema que estamos mencionando, sobre el tema del caso en la oficina del fiscal general, del fiscal de la CPI. Por aquí estamos viendo, hay un principio, el principio de reconocimiento objetivo del crimen, consagrado en el derecho internacional. Este principio sostiene que la naturaleza de un crimen de lesa humanidad no depende de su judicialización, sino de su conformidad con los elementos definidos en tratados y estatutos internacionales, ejemplo, el Estatuto de Roma. Y luego da algunos ejemplos. Por ejemplo, el genocidio en Ruanda de 1994 fue reconocido como tal hasta que se iniciaron los juicios en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Pero la existencia inicial de los juicios, no anuló la comisión del crimen. Es decir, hubo un reconocimiento antes de que incluso se llevara a juicio, ¿no? Y esto lo menciono por la... lo que estoy diciendo es... No, aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Lo que le estoy queriendo decir no es una decisión definitiva de un tribunal de la Corte Penal Internacional, que no la hemos visto en América Latina, ni siquiera en el caso de Colombia, la que le va a decir si hubo crimen de lesa humanidad. Lo que le va a definir a usted que es delito de lesa humanidad son los elementos de cuándo se caracteriza un crimen de lesa humanidad y que a nosotros... Déjeme terminar, si quieren déjeme terminar. No, los elementos del crimen de lesa humanidad ya están dados por los elementos, por distintos tratados internacionales. Y ya les dijeron que hasta este momento con los elementos que llevaron... ¿Por qué no me deja terminar, abogado, con todo respeto? Usted pasa un checklist y define que hay un delito de lesa humanidad y dice violaciones generalizadas de derechos humanos, conocimiento, y estaban en dominio del hecho. Eso es un crimen de lesa humanidad. No el hecho de que haya abierto Corte Penal Internacional ya un caso y que se haya dado una sentencia, porque tenemos toda una serie en el sistema interamericano de derechos humanos, no en el de Naciones Unidas, al que pertenece CPI, sino en el sistema interamericano, muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde le señalan a los estados que se han cometido graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que deben de ser juzgados en la legislación de esos países. Entonces, supletoriamente, como dice Joaquín, Corte Penal Internacional es supletoria. La responsabilidad es de los estados, principalmente. Eso quería mencionar. Interviene Luis Romero y Oliver Erazo y Joaquín Mejía inmediatamente después de estos consejos comerciales. Continuamos dando lectura a su opinión. Dania Navas escribe: el problema es que pareciera que nos ocultan la verdad. Honduras no ha cambiado, seguimos igual. Esto es triste y frustrante. La máster en Derechos Humanos, Ángela Sosa, escribe: feliz año, don Renato. En Honduras no existe la garantía de derechos humanos ni justicia, solo juego de intereses de quienes están en el poder. El plan Venezuela avanza ante la vista complaciente de la oposición. Nayeli Ramírez: la memoria de las víctimas del golpe de Estado exige justicia, no discursos de persecución política. Son algunas de las opiniones a través de X. Muchas gracias por haber compartido su opinión. Valoraciones finales sobre este caso, abogado Luis Romero, el defensor, el profesional que defiende a Venancio Cervantes. Ok, primero que se juzgue con absoluta objetividad, ¿verdad? Que está claro que no se ha podido ni siquiera determinar si el arma con el que murió Isi Jovet
¿Fue de las Fuerzas Armadas del Estado o fue un arma particular, por un lado? De ahí, por otro lado, que todo lo demás fuera de esto son conjeturas, que el órgano competente para determinar si esto era un delito de lesa humanidad o no era un delito de lesa humanidad, ya dijo que con los insumos que ha presentado hasta este momento, en el año 2015, el Estado de Honduras, no era suficiente y que por lo tanto era un delito que se debía manejar acá. Y no el Estado, dos organizaciones, COFADE y CEGIL. COFADE y CEGIL. Tercero, que la opinión de la Comisión de la Verdad para temas judiciales en cortes nacionales no es vinculante porque ellos no son jueces. Quienes son los encargados de aplicar la justicia son los jueces y en este caso ya les dijeron que en este caso no. Segundo, que debemos ver esto con absoluta objetividad, que debemos alejarnos de nuestras opiniones personales porque este caso es tan complejo y creo que todos coincidimos acá, que al final de esto, de todo lo que ocurre en el año 2009, incluida la muerte de Isis Jovet, la sociedad ha quedado tan fraccionada que al día de hoy, unos siguen diciendo que ellos salvaron la democracia y otros dicen que fue golpe de Estado, ¿verdad? Y debemos verlo con estos ojos. Y por último, que el juez se aleje de todas, eso es lo que nosotros esperamos, que se aleje de toda presión política, que se juzgue con objetividad y estricto apego a la ley, que el pueblo entienda que no existe una investigación que pueda vincular, en este caso, a mi representado, ¿verdad?, sobre estos hechos, que ellos durante el año 2009 cumplían con sus funciones, que lo que ocurrió acá tiene que ser investigado porque la familia de Isis Jovet merece justicia. Pero merecer justicia es aplicar de forma correcta la ley y llegar a la verdad de los hechos. Y hasta este momento el Ministerio Público no ha podido probar que fue un arma oficial. Muchas gracias, abogado Luis Romero. Doctor Oliver Erazo. Bueno, mi licenciado Renato y el pueblo hondureño en general, tenemos que ser muy cautos, muy pragmáticos, muy fríos para analizar esta situación, no caer en el juego y en la lucha y en la confrontación de pasiones. Indiscutiblemente, usted puede observar en el programa, no es que las tesis o las tres visiones se contradigan, al contrario, se complementan siempre y cuando exista un juez independiente, exista un ministerio público objetivo. Y me llamó mucho la intervención, la atención e intervención del ministro de este gobierno. Primero es cómo sabe que los familiares van a solicitar o están solicitando o van a ampliar el requerimiento fiscal. Eso es lo primero. Desde ahí podemos ver un grado y una línea ya de injerencia. Esa injerencia entre los poderes del Estado es dañino. Y en la comisión, en el informe de la Comisión de la Verdad, en la página 25, habla de esa injerencia y de esa contaminación a las instituciones desconcentradas y autónomas. Eso es peligrosísimo porque estamos viendo los mismos actores y estamos viendo los mismos hechos repetirse el día de hoy, 6 de enero del año 2025. En resumen, todos queremos justicia. El pueblo hondureño no está teniendo justicia y no desde hoy. O sea, incluso el actual Poder Judicial está siendo señalado fuertemente. Entonces, todo esto debe llamarnos a la población hondureña realmente a conocer la verdad, no a creer la verdad que nos han querido meter en la cabeza que esa es la verdad de los hechos. No, hay que ver los hechos fríamente y no confrontarnos como pueblo. Gracias, doctor Erazo. Doctor Joaquín Mejía. Bueno, yo creo que esto es el reflejo de algo que faltaba en Honduras, es decir, un proceso de justicia transicional después de una crisis tan grave como el golpe de Estado, que implica dos cosas. Uno, justicia retributiva, es decir, que se investigue y castigue a los responsables de estos crímenes. Y dos, reparación a las víctimas. Y aquí yo terminaría diciendo o recordando dos medidas que recomienda la Comisión de la Verdad para satisfacer el derecho a la justicia. El primero es el cumplimiento del Estado de Honduras de sus obligaciones internacionales de investigar, procesar y sancionar estas violaciones a derechos humanos sin excluir, dice el informe de la Comisión, los máximos niveles de responsabilidad sin dilación indebida y garantizando obviamente a las personas acusadas todas las salvaguardas del debido proceso. Y en segundo lugar, la
garantía de reparación integral a todas las víctimas de las violaciones a derechos humanos derivadas del golpe de Estado. Okay. Y finalmente una reflexión incluso personal, que hoy debatimos de que se haya dado un paso, que no sabemos qué tipo de paso, si es débil o fuerte no, para que las víctimas del golpe accedan a la justicia, y hacemos este debate y que me parece a mí importante y es de aplaudir. Pero pasaron 15 años y la pregunta es cuántas veces debatimos y nos golpeamos el pecho por la incompetencia y la inacción del Ministerio Público para investigar estos mismos crímenes que ahora se pretenden investigar. Ok, gracias Joaquín. Y termino 30 segundos porque ya son las 8:57 con Reina Rivera. Entonces cierro diciendo de que no es persecución política, hay víctimas con nombre y apellido, y si Jovet no fue la última víctima, hubo un centenar de personas alrededor del país que sufrieron distintos tipos de violaciones a derechos humanos y no han tenido nunca una voz en el sistema de justicia. Eso no es persecución política, eso es justicia. Y lo otro es convocarlos como organizaciones y defensores de derechos humanos para ayudar a fortalecer la acusación penal, que entiendo la tiene a cargo COFADE, en relación a todos estos elementos que nos da toda la doctrina internacional de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias, abogado. Feliz No año de puedo nuevo. estar Reina, raro. feliz año, feliz año, feliz año. Gracias, Renato, por Reina. tocar estos temas. Ya este ejemplar de la Sí, Constitución. yo lo sé, pero es porque no encontré la Constitución, pero había un artículo que quería No, leer. está bueno, está bueno. Abogado. De hecho, les dije a ella cuando llegué, Feliz año. miren, le digo yo, Pedile a... cuando llegué les dije yo, mire Ok. que no hay en la Constitución y me traje esta Yo porque creo no hay que en ya la... más bien es otra cosa. Gracias a todos.